el niño olvidado de la Masía que Flick convirtió en el sargento del Barcelona. La historia de Casado. Esta es la historia de Marc Casado. No era la primera, ni la segunda opción de Flick para ocupar el pivote del Barça. Y aunque Flick parecía querer darle más tiempo para que siguiera desarrollándose, las lesiones de De Jong y de Marc Bernal lo obligaron a darle la titularidad a Marc Casado, un joven mediocampista recién ascendido de la Masía y sin ningún tipo de experiencia previa en el fútbol de élite. Flick no quería acelerar su proceso, no quería quemarlo aún. De hecho, a Flick muchas veces se le vio dándole instrucciones después de los partidos. Momentos que recordaban mucho cuando el entrenador hacía lo mismo en el Bayern con Joshua Kimmich. Por eso que se volvió popular la idea de que Flick le estaba aplicando el método Kimmich. Y puede sonar a una tontería para muchos, pero funcionó tan bien que antes de que nos diéramos cuenta, ahora teníamos a Casado dándole sugerencias a Flick. El alemán ha creado un monstruo, un mediocampista con esa elegancia en el toque y la conducción, característica de dorados de la Masía, pero al mismo tiempo con el sacrificio y la entrega para ser un destructor de juego. Un jugador al que es imposible pasar incluso para algunos de los mejores delanteros del mundo, y curiosamente, llegando a opacar al propio Kimmich en su primer enfrentamiento. La copia terminó superando al original. El parche que solo iba a jugar para cubrir a los lesionados terminó convirtiéndose en uno de los mejores pivotes de Europa en su primera temporada en la élite. Pero ojo, porque la historia de Marc Casado no es la de un jugador que por pura suerte y de la noche a la mañana se convirtió en un mega crack, sino la de un jugador que tuvo que esperar en silencio una oportunidad que parecía que no iba a llegar. Marc Casado nació en Barcelona el 14 de septiembre de 2003. Su sueño siempre fue jugar en el Barça, pero tendría que trabajar mucho para lograrlo. Se formó en los interiores del CF Villamajor y luego pasó por otros clubes de la región como San Celoni, Granollers y Damm. Fue hasta 2016 cuando tenía 13 años que pudo llamar la atención de los entrenadores del Barça, quienes quedaron impresionados por su inteligencia dentro del campo. Marcaba, asistía y siempre estaba bien colocado, con una gran visión de juego. Era nuestro Busi. Y sí, desde el día 1 en la Masía estaban esas comparaciones con nada más, nada menos que la leyenda Sergio Busquets. Pero Casado, siendo un niño humilde, no le dio importancia y siguió a lo suyo. Ascendió del cadete A hasta llegar al Barça Athletic, donde llegó a portar la cita de capitán, compartiendo vestuario con cracks que ya habían tenido oportunidades en el primer equipo como Héctor Ford o Marc Guiu. Aunque por alguna razón ese tipo de oportunidades no le llegaban a él, ni con lesiones, falta de fichajes y problemas, Xavi se atrevía a llamar a Casado. Apenas lo debutó, pero simplemente no le daba minutos. En medio de una generación de la Masía llena de oportunidades, Casado era el crack olvidado. Estaba cerca de los 21 años sin poder acercarse siquiera a su sueño, pero después de una temporada grandiosa con el Barça Athletic, donde se quedó a nada de ascender al filial a segunda división, no había manera de al menos no llamarlo a la pretemporada. Ahí fue cuando Flick pudo verlo por primera vez, y aunque primero se decantó por Marc Bernal, el alemán sabía que Casado también podía ser un jugador bastante interesante con el entrenamiento correcto. El resto, como vimos, es historia. Y Marc Casado por fin consiguió lo que tanto había buscado y más. Casado se ha convertido en el sargento del Barcelona. Dentro de la cancha, él maneja los tiempos del equipo, dictamina a qué juega el Barça, y fuera de ello es bien sabido que Casado es el líder de los chicos de la Masía. No por nada era el capitán de muchos de ellos en el Barça Athletic, convirtiéndose en la nueva joya de un Barça con muchísimo futuro, pero siendo desde ya un jugador que marca diferencias en la élite del fútbol.